Buenas tardes, estamos agradecidos del eterno Dios por tener la oportunidad de llegar a través de las redes, a través del canal de YouTube, con un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza para toda la humanidad. En esta temporada que estamos viviendo podemos entender y podemos ver a través de los medios de comunicación la crisis que está viviendo el mundo entero, donde muchas almas, muchas vidas están falleciendo. Muchas familias están en un inmenso dolor. Desde nuestros hogares estamos orando para que el Señor os consuele y les dé la debida respuesta. Sé que aquella persona que está atravesando tan grande dolor no podría entender en este tiempo la palabra de Dios, pero llegará el tiempo que esta semilla dará su respectivo fruto. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. ¿Por qué dije anteriormente que muchas personas que es tan grande su dolor, esta palabra no puede consolar? Porque hace muchos años yo tuve un dolor tan grande en mi vida. Yo no conocía al Señor, pero me iban y me predicaban las palabras, la palabra de Dios, personas de las cuales habían dispuesto su tiempo para sembrar esta semilla. Yo en ese tiempo decía, es tan grande mi dolor que la palabra no hallaba cabida en mi corazón. Yo lo pensaba, pero Dios tiene otro pensamiento, y en el tiempo que llega la prueba fuerte a mi vida, esta palabra cobró vida y me acordaba del mensaje que esas hermanas llegaban a mi hogar, se tomaban el tiempo y me daban el estudio de la palabra. Esto que estamos haciendo no es en vano. La palabra no es en vano. La palabra es como la lluvia y como la nieve que desciende del cielo, cae a la tierra, germina y produce. Así es la palabra para toda la humanidad. Al que Dios envíe, hará Él lo que quiera en esa persona. La palabra de Dios es palabra de bendición, no es palabra de destrucción. Entonces, como título hoy le he puesto, deja que tu fe sea más grande que el miedo. Dejemos que la fe de Dios sea más grande que el miedo, no nuestra fe. Es bueno que seamos optimistas, es bueno que seamos positivos, eso es muy bueno, pero no apoyándonos en nuestra propia opinión, en nuestro propio conocimiento, ni en nuestra fe. Todos tenemos fe. Muchas personas tienen fe para emprender una empresa, tienen fe para ir a la universidad, tienen fe para casarse, tienen fe para llevar un hogar. Entonces yo voy a hablar de la fe, que es la fe de Dios, la fe que no, la fe del ser humano no es como la fe de Dios, porque la fe de Dios es por el oír y oír palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a aumentar cuando nosotros oigamos la palabra de nuestro Dios. Las iglesias se han cerrado los centros de grupo café, de célula, pero la boca no se ha cerrado y seguimos hablando esta palabra de bendición. Vemos nosotros en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, vemos en este pasaje, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y obedecería. En este episodio nosotros podemos ver a los apóstoles, a los discípulos, que le dicen al maestro, aumentanos la fe. Ellos veían al maestro resucitar a los muertos, dar vista a los ciegos, los sordos podían oír, los hambrientos multiplicaba los peces y los panes, porque en el Señor había compasión y eso activaba la fe. La fe no es la razón del ser humano ni la lógica del ser humano. La fe va más allá de nuestra razón y de nuestra lógica, va más allá. Entonces los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. No le dijeron, Señor, queremos hacer
Así como tú haces, levantas a los muertos. No, aumentanos la fe. Y Jesús no les dijo, vengan que voy a imponerle las manos y voy a derramar la doble, triple, quinta porción de mi espíritu para que ustedes tengan fe. No, le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al árbol, al sicómoro, quítate, desarráigate, vete, y él obedecería. Cuando nosotros tenemos fe, vamos a usar la palabra de Dios. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo recién vine a los caminos del Señor, era nueva y mi fe era como un grano, como la semilla tan diminuta de la mostaza. Y mi niña enfermó del asma, pero yo decía, Dios mío, pero si tu palabra dice que tú eres medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Y con una fe tan frágil y tan endeble, le oraba sus pulmones, le oraba y le oraba. Y gracias a Dios, cuando vamos al médico, porque ella estaba en el libro de los asmáticos, el médico la declaró sana, sana. Le ordenamos a toda enfermedad que se vaya, y en el nombre de Jesucristo se va a ir. Muchas veces nosotros tenemos miedo a orar, tenemos miedo a conversar con Dios, tenemos miedo a los animales, tenemos miedo a casarnos, tenemos miedo a tener hijos, tenemos miedo a las alturas, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a quedarnos sin dinero. La humanidad entera está acogida, podría decir, al miedo. Por eso el Señor, en su inmensa inteligencia, en su inmensa sabiduría, dejó esta palabra de poder, esta palabra que va a arrancar, así como dijo el Señor, arranca ese sicómoro, arráncala, desarráigalo, y así el Señor va a arrancar la incredulidad de nosotros, va a arrancar el miedo, los temores, las inseguridades, para plantar su palabra, para plantar esta semilla que dijo de mostaza, esta fe. Él la va a hacer, porque la fe viene de Dios. El hombre no se puede envanecer, yo tengo fe. No, la fe es un regalo de Dios, que lo adquirimos. La fe se activa por la palabra de nuestro Dios. La fe es activada por la palabra de nuestro Dios. Entonces, el Señor en el libro, vamos a ver vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Si tienen fe, ustedes van a derribar ese obstáculo, van a arrancar ese obstáculo. La Biblia nos enseña que nosotros por la fe vamos a derribar todo argumento negativo, todo argumento de fracaso, de derrota, de muerte, de miedo y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay personas, y no lo puedo generalizar, hay personas que creen tener más conocimiento de Dios, pero eso nosotros tenemos que derribar, porque esa es una altivez, es una soberbia que no le agrada a Dios, porque al soberbio de lejos lo mira, más al humilde de cerca. Y dice, todo pensamiento lo vamos a llevar a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento tiene que llevar a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que a Dios lo tenemos que amar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra
mente. ¿Qué dice el libro de 2 Corintios? Que vamos a derribar todo argumento, toda fortaleza, todo pensamiento negativo. El músculo perezoso del ser humano es el cerebro, es el músculo perezoso. Si nosotros a la mente no la llenamos del conocimiento de la verdad, si no la llenamos del conocimiento que estamos viendo a través de las noticias, no para asustarnos, sino para levantarnos y declararle al Señor las necesidades que hay en el universo, entonces nosotros vamos a hacer trabajar este músculo perezoso y no se va a atrofiar. Y el ser humano no se va a atrofiar con miedos, con temores, con inquietudes. No, es el ser humano cuando no hace ejercicios, los músculos se atrofian. Por eso Dios demanda que nosotros tenemos que hacer ejercicios. Limpia la casa, barre la casa, haz tus ejercicios en el hogar. Entonces, así nosotros no vamos a atrofiar el músculo de nuestro cuerpo ni el músculo del cerebro. Yo lo dije anteriormente, Nelson Mandela, estando en prisión, leía la Biblia, leía libros y salió un hombre muy culto, un hombre de que todos los periodistas decían, pensamos encontrar un hombre amargado, resentido con la sociedad, lleno de odio, pero de ese confinamiento y de ese encierro y de ese aislamiento salió un hombre que a los 4 años llegó a ser presidente de Sudáfrica. De este aislamiento y de este confinamiento, Dios quiere sacar a su pueblo con una mente llena del poder de la palabra de Dios, porque a través de la fe nosotros vamos a derribar, a través de la fe nosotros vamos a cambiar nuestra mentalidad de débil a una mentalidad fuerte, a un conocimiento de la verdad. Entonces, vemos en el libro Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago 1:6 nos enseña, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Cuando nosotros dudamos, le vamos a dar acceso a la incredulidad y la incredulidad nos paraliza para nosotros recibir la grandeza y los milagros y las señales que tiene Dios con toda la humanidad, con todos, porque Dios no tiene acepción de personas. Muchas veces nosotros nos levantamos, ay, me he levantado y mi fe está declinada. Me he levantado con tan poca fe. Y muchas veces nos levantamos, ay, tengo una fe tan grande. Nosotros es una manera errónea de la que hablamos, de la que nos dirigimos. Es como yo me levanto, hoy no tengo hígado y mañana sí tengo hígado. No podemos estar diciendo, hoy tengo mucha fe y mañana tengo poca fe. Cuando nosotros escudriñemos esta palabra, nuestra fe va a crecer. Como dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador en la fe. ¿En quién vamos a poner nuestros ojos? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En quién vamos a poner nuestra seguridad? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? El consumador, el autor de la fe. Él es el modelo, el ejemplo espléndido de la fe. Aún en la fe van a haber en nuestras vidas debilidades. Acuérdense que cuando Jesús estuvo en el monte de los olivos, clamaba y lloraba y se afligía como ser humano, pero con la fe, el regalo que Dios le había dado, él podía decir, hágase tu voluntad. Y muchas veces nosotros así estamos, pero en el momento llega el poder de la fe, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Son tiempos que tenemos que ampararnos en la fe de Dios. Son tiempos que tenemos que sostenernos bajo las sombras del Omnipotente. Son tiempos que tenemos que creer que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. La mente es un mundo cósmico del cual nos puede llevar al fracaso. Los pensamientos nos pueden llevar a la derrota. Por eso el libro de Jeremías 29:11 dijo el Señor, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para darles a ustedes lo que desean.
Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros deseamos. ¿Cuál es el fin que nosotros deseamos? Todos deseamos ser felices, todos deseamos ser sanos. Esto no te digo que no nos vamos a enfermar, sí nos vamos a enfermar. Hay razones por las que nos enfermamos. La primera fue por el pecado original que trajo maldición a la tierra, pero Cristo la quitó con su muerte y su resurrección. La segunda es que nos descuidamos en la salud, no llevamos una buena alimentación, no descansamos bien. Y la tercera es que muchas veces Dios permite la enfermedad para glorificarse, para exaltarse, para decir yo puedo sanar al que tiene cáncer. Hace mucho tiempo estuvimos orando por una anciana de 103 años, entonces orábamos y yo le digo, ¿tú deseas vivir? Claro, porque a veces vamos con la mentalidad, ay, tienes 103 años, Señor, ya llévatela a tu presencia. Yo quiero vivir, deseo vivir, yo soy buena, soy buena. Ya, la hicimos recibir a Cristo, hicimos la oración. La mujer ya lleva meses de vida, porque estaba ya en agonía, que se moría, y está viva, y siempre cuando nos ve, guapa, 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 103 años, llegará el tiempo que parta, pero Dios ve y conoce el deseo de nuestro corazón y Él lo hace para bendecirnos. Vemos nosotros el ejemplo de Esther, esta mujer del cual había un edicto contra los judíos, dale muerte a todos los judíos, porque había un hombre malo y perverso llamado Amán, así como Satanás. Tiene un edicto contra aquellos que no le conocen a Jesucristo, con aquellos que dicen, no necesito de Dios, no necesito de esta palabra de Dios. Si aún no conociendo esta palabra de Dios, soy feliz, no necesito de Dios. Y rechazan la palabra, no me rechazas a mí, rechaza la palabra de Dios, que es la que va a transformar y va a traer paz, porque Él es el príncipe de paz. No necesitamos, y dice, no necesitamos de Dios, no estamos feliz sin Dios, no necesitamos de cambio de religión. No te presento cambio de religión, te presento el evangelio, que es poder de Dios para salvación de nuestras almas. El poder de Dios se manifiesta cuando un hombre y una mujer le cree a esta palabra, Como lo dije anteriormente, Dios tiene pensamientos buenos. Él es nuestro pastor y nada habrá de faltarnos. La reina Esther tenía un asunto que resolver con el rey. Y entonces que su tío Mardoqueo le dice, ve y preséntate al rey para que nuestras vidas, porque todos los judíos iban a ser asesinados por un edicto dado por Amán, un hombre perverso, símbolo de Satanás. Y esta mujer hace 3 días de ayuno, esta mujer 3 días ora y le invita también a su pueblo que la apoye, como hoy. Muchos hombres y mujeres están orando y están ayunando para que esta mortandad cese, para que la ira de Dios cese, para que Dios perdone a la humanidad de tanta pecado, porque la humanidad se ha olvidado de Dios y ya no quiere vivir en la fe de Dios, ya no quiere oír esta palabra de Dios. Y se apoyan en su propia fe, en su propio conocimiento. Y esta muchacha Esther se presenta ante el rey. La fe también corre riesgos en nuestra vida. Era arriesgarse porque aquel que era invitado, aquel que se presentaba al rey sin invitación, aquel que se presentaba al rey, que era un judío, era asesinado porque eso era el edicto. Pero ella fue confiar en Dios. Se sostuvo en las armas del ayuno y de la oración y se presentó ante el rey. Y el rey halló gracia delante de Esther. No porque Esther había pedido, Señor, que yo sea tan bella para que el rey halle gracia mío. No, porque Dios estaba en el asunto. Y en este asunto de esta pandemia tenemos que incluir al Todopoderoso. A Él tenemos que incluirlo. Por eso yo te insto y te animo, a ti que estás a través de las redes, que le creas a Dios, que Él es el único que puede darle la paz al que está en soledad, al que está sufriendo. Es el único. Y te lo digo con convicción, porque lo he experimentado y lo sigo experimentando en mi hogar, en mi familia, en mi salud.
Lo sigo experimentando y lo seguiré experimentando hasta que Dios determine el día de mi partida. Por eso en esta hora yo te insto que te animes, que te levantes, que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Este aislamiento, este confinamiento es con un propósito grande de levantar a su pueblo, de bendecir a su iglesia, al que está caído, darle esperanza. Que Dios te bendiga, porque el Señor tiene cosas grandes para con toda la humanidad. Gracias te doy, Señor, y en tus manos pongo toda la humanidad, sabiendo que eres tú el que aumenta la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendiciones.